las comunidades. Hola, hola, siempre es un gusto estar con ustedes y darles la bienvenida a esto que se llama Camino al Cero Daño, donde promovemos la cultura del cero daño en las comunidades. Este es un espacio de la Asociación Nacional de Profesionales en Salud, Seguridad y Ambiente, ASONAP-HC. Estamos bajo la dirección general de Astrid Liliana Pérez, directora de ASONAP. Yo, Diana Vergara, que los estará acompañando cada miércoles a las 6 de la tarde. Y hoy me acompaña, hoy es mi coequipero, Iván de la Rosa, un querido amigo y también integrante de la familia ASONAP, a quien saludo y les tiendo unas buenas tardes. Perfecto, vamos a, Iván ya nos estará saludando, vamos a saludar a la licenciada Nora Sokolinski, de la ciudad de Argentina. Hoy les contamos que tenemos de este país a dos invitadas súper especiales que nos van a estar hablando de un tema importante. Vamos a presentarles a la licenciada Nora Sokolinski. Ella es especialista en analista organizacional, gestión de humanos y educación de adultos. Diseña proyectos para empresas e instituciones basados en las personas como protagonistas del proceso. Diseña además programas integrados realizando prácticas educativas en la psicología. Bueno, ella nos va a estar hablando más acerca de lo que realiza. Licenciada, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarnos. Así es, antes quiero recordarles nuestro programa hoy. Les vamos a hablar de cuidarse y cuidar a los demás, que esto debe ser una opción personal. También tenemos en la sala. Hoy en Camino al Cero Daño. Y hoy precisamente les vamos a hablar de cómo cuidarnos y cuidar a los demás, que esto debe ser una opción personal. Sí. Vamos con nuestra otra invitada que también es del país de Argentina. Le damos el saludo a la ingeniera. Vamos a buscar a la ingeniera Paula. Paula Montemerlo, que es coordinadora en esta maravillosa empresa que es de Noras NS Consultores. NS Consultores, y está en el área de factor humano y la seguridad laboral, calidad y medio ambiente, ingeniera ambiental y especialista en higiene y seguridad laboral, auditora en HIS y medio ambiente a través de DNB, en el programa de cuidado del medio ambiente de la Cámara de Argentina de la Industria Química y Petroquímica, consultora y capacitadora desde el enfoque de transformación cultural en seguridad laboral orientado a las personas que se cuiden aunque nadie los esté mirando. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted por estar con nosotros. Bueno, ya tenemos aquí a nuestro coequipo de Iván de la Rosa. Muy buenas tardes. Micrófono. Hola. Iván, no lo escuchamos, el micrófono. ¿Ahora sí? Ahora. Aquí estamos, en vivo y en directo. Muy buenas tardes, saludos. Bueno, saludos a todos, soy Iván de la Rosa Porras y tengo el gusto de estar hoy con Diane copresentando este programa y atendiendo la gentil invitación y que la hayan aceptado de Nora Sokolinski y Paula Montemerlo en un tema de trascendental importancia, porque lleva esto de la seguridad y salud en el trabajo un poco más allá de toda esa cosa de reglas, reglamentos y mandar y decir lo que tienen que hacer, y mueve el centro de control, el locus de control, como dicen las personas que trabajan en estos temas, hacia la persona. O sea que pueden estar haciendo lo correcto en cualquier lugar, en cualquier momento, a cualquier hora. Tal cual. Sí,
Así debe ser, y que debe ser una cuestión de actitud. Un extensivo saludo para todos los que se conectan a esta hora y a nuestros fieles seguidores de Camino al Cero Daño. Bien. Ok. Estás escuchando Camino al Cero Daño. Camino al Cero Daño. Cuidar a los demás es cuidar de nosotros mismos. ¿Cuál o cuáles son esas formas de cuidarse? ¿Aún? Sí, claro, que tenga la... Hola. Bueno, nosotros, como les decíamos, ¿no es cierto?, nos focalizamos en las personas. Como yo te contaba al principio, desde la parte técnica, cuando estudiamos, ¿no?, higiene y seguridad, y cuando estudiamos todo lo que es técnico, no siempre nos enseñan a cómo llegar a las personas, ¿no? Y cómo la gente hace una transformación para aprender por ahí una habilidad nueva, un procedimiento nuevo. Entonces, ¿qué nos pasa en las empresas? Que muchas veces, desde higiene y seguridad, le damos todas las herramientas, ¿no?, los EPP, los elementos de protección personal a una persona, tenemos todos los procedimientos escritos, se los damos para leer, se los explicamos a las personas, pero no necesariamente eso quiere decir que la persona después elija usar ese elemento de protección, elija usar, hacer un determinado procedimiento para hacer una tarea, ¿cierto? Entonces ahí es donde nos damos cuenta del protagonismo que tienen cada una de las personas en elegir, en definitiva, usar ese elemento de protección para cuidarse o utilizar un procedimiento, ¿sí?, para cuidarse. Es ahí donde nosotros siempre hacemos el foco, o sea, que pasamos a que la seguridad sea como nos dijo hace un poquito un gerente, que dice que él pasó de este concepto, ¿no?, charlando con nosotros y después de unos talleres que tuvieron sus jefes y sus supervisores, ¿no? Todo su equipo pasó de pensar que venía José Seguridad, ¿no?, a traerles la seguridad, a darse cuenta que cada uno de ellos era la seguridad, ¿no? Entonces, eso es como el eje principal de todos los procesos que nosotros encaramos, ¿sí?, en seguridad, el protagonismo de la gente y que todos nos hagamos cargo que tenemos que cuidarnos y que cuidar a nuestro compañero. Tengo una pregunta aquí para ustedes, si me permites, Diane. Claro, adelante. ¿Por qué se metieron en esta cosa y hacer algo hace 28 años? O sea, salieron del colegio y empezaron esto. ¿Y por qué se metieron por este lado si la otra comunidad... Que salieron del colegio. Me encantó que salieron del colegio. Te cuento, en realidad, la consultora, bueno, efectivamente nació hace 28 años y además con colegios. Pero en realidad el foco y el fondo es como lo que hace es encarar proyectos, ¿sí?, de distinto tipo frente a problemáticas que tienen las organizaciones. Y el hito histórico que marca el inicio de todo este proceso de esta rama que abarcamos, que es el de seguridad e higiene orientada a las personas, es que un día se sienta una persona de recursos humanos de una empresa, de una constructora, se sienta, lo tengo como la imagen como el día de hoy, en la mesa de un escritorio, una constructora, nos mira y nos dice, se mata la gente, y nos mira. Entonces lo que estamos tratando, y ahí empezamos a escuchar un montón de cosas que ella contaba que sucedían. La construcción es uno en todos los países, los que tienen mayores índices en general de accidentología, y nos encontramos con que ella decía varias cosas, traía, y nosotros les explicamos las cosas, pero la gente sigue haciendo lo mismo. Los ingenieros, los arquitectos hablan con la gente que se tiene que cuidar, los de seguridad. Personas a veces hacen y a veces no. Y fue un desafío maravilloso porque, claro, porque lo que pasaba es que había idiomas diferentes que se estaban manejando, digamos. Había personas que estaban trabajando en la construcción
y personas que le decían que tenían que hacer demasiadas cosas. Y ahí empezó el proyecto que después terminó llamándose, entre comillas, la escuelita. Yo les aclaro que vengo del ámbito de la educación. Ahí la conocí a Paula porque me puse a buscar a alguien que entendiera de seguridad e higiene, y me encontré además con la maravillosa impresión de Pau, que era que además le importaban las personas, y que no solo los protocolos, los controles, todo eso de cosas, sino que también tenía un fuerte impacto en que las personas, hacer algo con las personas para que se cuidaran, y construimos un proyecto que fue maravilloso, fue nuestro primer proyecto en toda su envergadura, donde se trabajó básicamente con los capataces de obra y los albañiles, ¿no? Pero ¿en qué? En sacar de adentro ese hijo, esa mamá, ese tío, ese hermano, etcétera, que les había dicho, cuidado al cruzar. Y aprendimos mucho porque tuvimos que reformular un montón de ideas que uno tenía por ahí para trabajar con mandos medios de otros niveles industriales y demás, y construir a partir de ellos, y fue como ellos mismos establecieron esto. Paula fue una de las protagonistas de cómo construir con las mismas personas las reglas de seguridad de la constructora, que después se colgaban en todas las obras y ellos mismos iban controlando y viendo si las cumplían, y son exactamente las mismas que pondría una persona de seguridad e higiene. Disminuyó obviamente las ausencias, y sobre todo durante un año no hubo accidentes en esa constructora, que fue el tiempo que la seguimos, ¿no? Fue una tarea maravillosa. Los capataces, los oficiales aprendieron a coordinar reuniones, porque todos les enseñaban a los gerentes, a los jefes a coordinar reuniones, y nadie al capataz directo al oficial, al primer oficial es primero, ¿no? Siempre cuando nosotros hacemos un taller, ¿no? Por ahí con técnicos, con obreros, siempre me resuena esto que dicen, pero este es un taller donde yo puedo hablar, donde me escuchan, donde me preguntan, ¿no? Y eso es un poco lo que también nos diferencia, en el sentido de que nosotros tratamos de construir con ellos, porque si le pasamos el protagonismo a ellos y empezamos a sacar, todos tenemos algún saber de cómo cuidarnos, ¿no? Entonces, como la imagen de un tirabuzón, que uno va sacando como lo que tiene adentro en el interior, algún conocimiento de cuidado tenemos, y tratar de construir desde ahí. Entonces ellos empiezan a sentir, pero yo sé, y puedo ser protagonista, y puedo enseñarle a otro, y se escuchan entre ellos, ¿no? Y digamos, es como, se sienten tan bien, que se sienten que ellos también pueden ser protagonistas de la seguridad, ¿no? Entonces, cuando nosotros construimos las reglas de seguridad por ahí con la gente, desde el conocimiento de la gente, obviamente son las mismas que le hubiera dado la persona de higiene y seguridad, pero quizás cuando les dio la persona de higiene y seguridad, como es algo que viene de afuera, que me están imponiendo, hay que ver cuánta atención le estoy prestando. Pero si es algo que yo construyo, voy a estar mucho más, digamos, predispuesto a cumplirlas, porque en realidad es algo que yo construí, ¿no? Entonces quiero que eso dé frutos también, ¿no? O sea, en realidad es la coparticipación en la co-construcción de unas reglas sociales, terminan siendo, de cómo las veo. Y eso es bien interesante porque he hecho algunas cosas por el estilo, y lo que ustedes me dicen es increíble. La co-construcción es lo más importante. Sí. Y sus reglas y lo que hacen terminan siendo a veces más estrictas, sí, y hay una mayor probabilidad de que las cumplan porque es su creación y es su elección y no es una imposición. Exacto. Es interesante todo lo que han dicho, y en ese sentido yo quiero preguntarle si es que hay factores que inciden en la elección de una persona, elegir lo que está bien o elegir lo que me pueda hacer daño. El concepto de ustedes. Bien, en realidad eso es muy interesante porque dos cosas voy a tomar, y también algo que dijo Iván, ¿no?
Es decir, por un lado, es decir, todas las personas cuando actuamos, estemos conscientes o no conscientes, siempre elegimos. Cuando uno tiene el hábito de trabajar de determinada manera, y en ese sentido tomo lo que decía Iván, es decir, estoy acostumbrado a trabajar de determinada manera, y no me doy cuenta, es como cualquiera, si yo me levanto, por ejemplo, y no sé, agarro, me hago un café, y llega un momento determinado que no me doy cuenta que hago eso y lo sigo haciendo. Una de las estrategias es desarmar esos hábitos. Ahora, ¿por qué esa persona actúa? ¿Cuáles son, como yo les decía antes, todos elegimos cuando actuamos, y no lo hacemos de manera consciente la mayoría de las veces. Hacemos lo que nosotros trabajamos, y trabajamos en la base de esas elecciones, tienen que ver con modelos culturales, modelos de trabajo previos, miedos. Nosotros nos encontramos a veces que nos dicen, no, pero si, bueno, a ver, ¿por qué hiciste tal tarea de tal manera? Y bueno, porque si no la hago, eligen a otro y yo me pierdo el premio, por ejemplo. Y uno empieza a indagar y se da cuenta que en realidad nunca nadie nos pasa todos los días, nadie en esa organización no ha dicho a nadie por no querer hacer una tarea que implica riesgo, o porque los presionan otra cosa, no, porque si no llegamos a tiempo no sé qué pasa. Bueno, todo eso son factores que están adentro y que producen una X selección. En la medida que la gente habla de eso, habla del hábito, cómo hace, cómo lo deshace y demás, también van apareciendo los porqué, estos factores que inciden, ¿sí? Y los vamos pudiendo desarmar, porque en realidad los desarman entre ellos también. Pero, digamos, el conjunto de factores de elección tiene que ver con lo que, y acá hablando de mi historia, con los modelos de aprendizaje y con los factores que inciden sociales, culturales, tanto en del ámbito laboral como personal, ¿no? Es una mezcla de todo eso. ¿No? Y me sumo, Nora, ¿no? Esto de que nosotros trabajamos mucho para desarmar un hábito, pasar de lo inconsciente, que yo hago así, ¿no? Que tenemos acá cosas inconscientes, a lo consciente, ¿no? Y para, digamos, para llevar esa acción a lo consciente, la ponemos sobre la mesa y la hablamos y la tratamos de desarmar entre, por ahí, si estamos en un taller, ¿no? Entre todos, y ahí es como, vos ves que acá en Argentina se dice, les van cayendo las fichas, ¿no? Como, entonces, ahora que lo decís vos, me doy cuenta que, ¿no? Entre los mismos compañeros también, al compartir, ¿sí? Situaciones de cómo se cuida uno, de cómo se cuida otro, de un accidente que tuvo uno u otro, van ayudándose también a desarmar esos hábitos y a pasar lo que yo tengo en el inconsciente a lo consciente, sobre la mesa, a charlarlo, a trabajarlo, y desde ahí, ¿no? Desde poder visualizarlo en realidad, es que uno puede empezar una transformación de un hábito, ¿no? Por eso hablamos de transformación y no de cambios. El cambio es cambiar una cosa del lugar, la transformación implica un cambio estructural interno que perdura en el tiempo, porque es propio del sujeto, no de la empresa. Correcto. Tiene que ver con esta asimilación de las personas al entorno, la cultura, la idiosincrasia, la reacción ante estos fenómenos, digamos, de comportamientos. No me quedó claro. A ver, la primera parte. Es decir, hablábamos de los factores sí. Que tienen. Tienen que ver estos factores con el ambiente de pronto donde se criaron o con los patrones de conductas. Y, más que patrones, sí, con el ambiente que se criaron y con los ambientes laborales que fueron transitando y cómo se dieron las cuestiones. Es decir, a ver, nosotros trabajamos, por ejemplo, con una empresa familiar, ¿no? Me viene a la memoria, y que durante muchos años se hicieron las cosas de determinada manera. El que entró vio cómo se hacía de esa manera. Lo que pasa que en ese momento anterior, donde estaba el otro que desde un modelo enseñó, eso se es considerado riesgo, si le pasa algo le llega más alta la tasa del seguro, etcétera, etcétera. Entonces,
pero lo que tiene la persona dentro, internalizado, es ese modelo que aprendió, por ejemplo, en esa cultura de la organización. Nosotros analizamos siempre previamente la cultura de la organización, porque si no, no entendemos nada y tratamos de aplicar lo que pasa, qué sé yo, en una multinacional, en una pyme, es decir, en una empresa que su origen es una empresa, por ejemplo, nacional, y después se convirtió en internacional, pero tiene muchas personas. Es decir, para nosotros no existe la receta general. Se hace un proyecto especial porque si no sentimos que no se tiene resultado de una cosa a otra. No sé si quedó clara la respuesta. Sí, claro, aunque ahí me faltó precisar como que la asimilación de esos factores. Eso está dentro de la persona. Sí, sí, Cuando yo actúo desde mis modelos, desde lo que yo tengo adentro, desde lo que aprendí, desde lo que fueron mis relaciones laborales y mi formación laboral, ¿no? Claro, y ahí es donde por ahí, viendo por ahí la cultura de una empresa y las creencias o valores de cada una de las personas, es que uno tiene que trabajar también, ¿no? Para lograr esta transformación, que significa en definitiva, por ahí, que cada uno de los participantes, yo digo como que haga un clic, es como cambiar un paradigma, ¿no? Decir, siempre lo hice así, pensé que estaba bien, pero me doy cuenta que me puse en riesgo, me doy cuenta que pongo en riesgo a mi equipo, ¿no? Entonces, como por ahí en una charla o en un taller, generar esta situación de cambiar de por lo menos ver que hay un paradigma nuevo, ¿sí? Y después, sí, obviamente, no nos tenemos que quedar ahí porque ahí no logramos ninguna transformación, sino que es luego todo un seguimiento que se le tiene que hacer como a ese grupo que uno quiere lograr la transformación, porque siempre nosotros nos imaginamos como si fuera que estamos caminando con nuestros hábitos y nuestra cultura en una senda, ¿no? Como si fuera en un campo que hay un caminito marcado que ya estamos todos acostumbrados a caminar, entonces está marcado. De ahí tenemos que pasar como si fuera a un pastizal, donde tenemos que entre todos empezar a marcar un camino nuevo, ¿no? Y no es fácil porque como todos seres humanos, ¿qué hacemos? Tendemos a ir al caminito fácil. Entonces es donde necesitamos, ¿sí? Que nos vayan acomodando, que nos vayan ayudando a armar un camino nuevo y que en ese camino que siempre transitábamos y estábamos acostumbrados a transitar, crezcan los pastizales y lograr hacer un camino nuevo donde todos podamos transitar cómodamente. Pero esa es la transformación. Nosotros siempre decimos, no es que es fácil, ¿sí? Y por eso se necesita un seguimiento, un apoyo para cuando nos corremos el camino, enmarcarnos de nuevo. Si entiendo bien, esto sería como hacer el trabajo que realizan, que me parece bien interesante. Y me gusta porque, y eso se lo digo a todos los que están viendo, estas cosas no son de adoptar, sino de adaptar. Como una deconstrucción de un plato. O sea, vamos a desarmar esto en sus pedazos constituyentes y sabiendo un poco de dónde vinieron, con cuáles son los mitos que hay, cuáles son las realidades para ponerlas a esos mitos, cuáles son los ritos que hay también, cómo es esta cultura que se construyó usualmente durante un tiempo suficientemente largo por las nuevas verdades y volver a construir, pero entre todos. Esto es más o menos lo que sería la metodología, para decirlo de una manera. Yo no sé si a la gente le gusta la cocina tanto como a mí, pero eso es más o menos lo que hacemos. Eso me parece bien interesante, esa metodología. Es en lugar, hay una palabra que detesto, que es implantar. A mí eso me suena como si me pegaran una puñalada y me quieran sembrar algo. Y me gusta más implementar, entonces dicen que esa no es, pero es eso, vamos a construirte todo y vamos a hacer esto bueno, lo vamos a hacer que sea bueno, agradable y se sostenga en el tiempo. Entonces eso es más o menos como el trabajo que ustedes hacen, eso me parece una cosa bien interesante.
Es decir, tenemos claro siempre la meta final del programa, es decir, todo vamos construyendo desde distintos lugares, ¿no? Se me ocurre un ejemplo, ¿no? Nosotros siempre decimos que si querés que suceda algo distinto, tenés que hacer algo distinto, ¿no? Entonces, esto de tener el protagonismo, me acuerdo que estábamos charlando, era un taller con supervisores, ¿no? Y un supervisor decía, es que yo le digo a mi gente que usen los elementos de protección, que usen el casco, que usen los zapatos de seguridad, y no siempre los usan, no me prestan atención, ¿no? Entonces, bueno, en el transcurso del taller, que fuimos hablando de esto de, bueno, empezar a que la gente tenga el protagonismo, que sea la gente la que construya también, nosotros siempre, en este caso, teníamos la suerte de tener 2 talleres con estos supervisores. Entonces, en un taller planteábamos todas estas herramientas por ahí que ellos podían tener para aplicar, ¿sí? En el campo, construían como si fuera un plan de acción para desarrollar en la práctica, ¿no? Llevar este conocimiento que vamos a hablar en el taller en la práctica, y en un segundo taller nos contaban qué pasó, si pudieron, no pudieron, si les resultó fácil, difícil. Bueno, y entre ellos también, ¿no? Iban contando todas las experiencias. Entonces, un supervisor en este transcurso, cuando tuvimos el segundo taller, me dice, yo tomé esto del protagonismo, ¿no? Entonces, en vez de decir yo, que usen el elemento de protección, que porque es importante, les di a cada uno de mi equipo, digamos, de los técnicos de mi equipo, un elemento de protección para que ellos analicen los pros y los contras, ¿no? Del elemento de protección. Les dio una semana, les dio como una planillita, entonces cada digamos, técnico de su equipo tenía que analizar el casco, los guantes, los zapatos de seguridad. Y pasada la semana, el viernes, hicieron una reunión y cada técnico presentó a sus otros compañeros, ¿sí? ¿Qué había visto del casco? Los pros y los contras, ¿no? Entonces, nosotros siempre tomamos una pirámide de aprendizaje donde decimos que la gente aprende cuando enseña a otros, ¿no? Entonces, en este caso, fue impresionante cómo avanzó este supervisor no solo en el protagonismo, sino cómo hacer que su gente aprenda. O sea, que pasó del decir él, que era el supervisor el que les decía, a lograr que sean su misma gente los que digan, y el que estaba diciendo los pros y los contras del casco, estaba aprendiendo sobre el casco, ¿no? Entonces, pasó del decir el casco es para esto, a que la misma persona lo diga y lo aprenda y digamos, y lo use. Interesante. Estás escuchando Camino al Cero Daño. Camino al Cero Daño. Tenemos la participación de algunas personas. Dice Rafael Antonio Ruiz Carrascal que por ese paradigma de la cultura externa y personal es que se requiere convicción y alineación en los procesos en las empresas. Entonces, ustedes tienen que hacer alguna anotación a esta afirmación que hace uno de los veedores del programa. Se necesita la convicción y alineación. ¿Están de acuerdo con esta afirmación? A ver, la convicción y la alineación, digamos, uno tiene que pensar cuáles son las condiciones y cómo las crea para que la gente se convenza y se alinee. Es decir, no es un milagro. Yo tengo que crear las convicciones para que eso suceda. Es decir, tengo que crear un desafío, vamos a lograr, no poner ellos tienen que lograr y yo no. Miremos, yo siempre doy el ejemplo de mirar todos la misma pared, ¿no? Y ponernos mirando, tengo una pared blanca. Y digo, bueno, a ver, ¿qué tenemos que lograr? Vayamos hacia ahí, ¿no? Pero poniéndonos todo, es decir, no es un milagro que aparezca la convicción. Es una construcción que es un desafío del que está coordinando los programas, el lograrlo, y lo tiene que tener en cuenta. Claro, para que le salga realmente de adentro de la gente, no que sea algo impuesto. Claro. Como los chicos, como un maestro logra que los chicos tengan ganas de aprender. No es un milagro.
Es algo que construye un maestro. Esto es lo mismo. y basado en la educación de los adultos. Completamente de acuerdo con usted. ¿Cómo aprender este arte de cuidarnos y poder transmitirlo también? Sí, es lograr que los otros hagan, no hacerlo uno. Esto es la clave, ¿no? Claro, o sea, nosotros desde Higiene y Seguridad, yo siempre veo, ¿no? Que uno va a visitar una empresa, como vos contabas que yo hacía auditorías, ¿no? Uno va a una empresa y a veces es como que esperan que venga la persona de Higiene y Seguridad para, ¿no? Tomar el tema de seguridad, ¿sí? Y es como cambiar de eso a decir, por más que esté o no esté, yo sé que lo tengo como asesor, que me da las normas, que me da los elementos de protección, pero entendí que si yo me cuido, ¿sí? Puedo disfrutar de mi familia, puedo hacer mis hobbies, digamos, puedo vivir la vida mejor, ¿no? Entonces es eso, pero es todo un proceso. Así es. Y bueno, ¿cómo lo aprendemos? ¿Cómo aprendemos? Es partiendo, me encanta la pregunta, porque es como mi juego, es el aprendizaje. A ver, el punto de partida para que alguien aprenda algo es tener ganas de aprender. Si no, nadie aprende nada. Empecemos por ahí. El punto de cómo se avanza sobre eso es, nosotros tenemos un circuito, que justo hace un rato estábamos hablando con Paula porque estábamos preparando el proyecto de este año de la Telefónica. Y decíamos, el circuito es parto de lo que sabe el otro, porque si yo le hablo en japonés y el otro en español, no me va a entender. Entonces el primer paso como coordinador, por ejemplo, de cualquier situación de aprendizaje, es tratar de entender qué sabe, en qué idioma habla, qué tiene, ¿no? Desde ahí, el próximo paso es de tono y nosotros nos decimos que somos provocadoras. Provocamos, ¿sí? Con un detonante X que salga las ideas, los conceptos y demás que el adulto tiene. Y ahí los ayudamos a relacionar con lo que ellos hacen. Y conceptualizar, ¿no? Es decir, por un lado conceptualizar y relacionar con lo que hacen. Y el paso final es que armen un plan de acción, de pasito a paso, qué van a hacer de diferente. Y ese plan de acción se continúa. Así se aprende. Si ustedes van a un proceso de aprendizaje de los chicos, es muy similar. Es decir, por eso, digamos, yo me baso en la educación, cómo aprende un sujeto y desde algo que sabe, ¿sí? Un poco ese es el sujeto, el camino del concepto de aprendizaje, de construcción de un aprendizaje. O sea, no hay magia. No hay magia. La magia la tenemos todos. Yo creo que la magia está en la convicción que uno tiene de que ese es el camino por lo que la gente no se va a matar. Nosotros siempre decimos, si con lo que hacemos logramos que uno menos se mate, tenemos la vida hecha por delante. Nora, vos decías, ¿no? Que cómo lograr que la gente tenga ganas de aprender. A veces nos pasa que cuando vienen a la capacitación de higiene y seguridad, ¿no? Dicen, hoy, y la misma gente nos cuenta, ¿no? Hoy, la higiene y seguridad, como Sí. que van así como... Es un tema que suena perezoso para muchos. Me encantó la palabra perezoso. Y bueno, ahí también puede ser que inicialmente, ¿no? Vayan, como vos dijiste, perezosos, como uno como capacitador también te va despertando un poco la curiosidad de decir, bueno, me está gustando lo que me están diciendo, me está preguntando sobre mis conocimientos, eso también me gusta, estoy intercambiando con mis compañeros, ¿no? Y bueno, en relación a lo que dice Paula, yo me acuerdo que la primera vez el primer taller que hicimos con los albañiles, tengo la imagen mía tomando un taxi y casi cayéndoseme las lágrimas, diciendo,
yo tengo como educadora, porque de última eso somos, que encontrar por dónde llego, porque como hoy intenté, no lo logré. Y tomé una imagen de un juego, porque ya hasta que no llegué mi cabeza funcionaba a 1000, porque el problema era mío, no era de la gente, era mío. Yo tenía que lograr llegar. Tomé una película, no sé si la conoce, se llama Los Poetas de la Libertad, que es de una maestra que está en una frontera y trabaja con distintos grupos, sí. grupos, digamos, que están agrupados entre sí, se matan entre ellos. Y hace un juego con una línea que yo me acordé de ese juego y al taller siguiente lo llevé. Y fue bárbaro, porque ellos empezaron a decir cuántas veces se habían distraído, en qué momentos habían sido echados, por ejemplo, por situaciones de violencia, ¿sí? Después hicimos un trabajo donde cada uno, algunos casi no sabían escribir, en este caso, en esta experiencia, entonces cada uno escribía el mayor defecto que tenía en la obra, mostraba el mayor defecto, y los otros entonces ayudaban entre ellos a escribirse, y después leíamos todos los papelitos anónimamente, y trabajábamos, y cada uno le daba consejos al otro, de cómo podía eso que él no sabía manejar en sí, hacerlo. Bueno, así después no tuvimos, es decir, creo que la mejor prueba es que después no tuvimos accidentes. Un año. Pero el desafío es cómo yo llego, cómo desarmo. Nada, cabeza dura somos todo el equipo mío, porque tenemos muchos tipos de proyectos. Somos cabezones, porque de esto se trata. ¿No? De ver, porque el foco no soy yo que quiero dar al otro, es el otro el foco, y yo tengo que ingeniármelas para lograr producir ese clic maravilloso que cuando esté en la calle se acuerda y diga, no. Una cosa que instalamos, que eso me parece que hace una pregunta que vos hiciste, es una de las cosas que decimos cuando entran a un taller, empezamos un taller, bueno, uno de los objetivos del taller es aprender a decir no. Si nos quedan mirando con los ojos así, ¿cómo decir? A decir no. Es decir, que si ustedes le dan una escalera rota, no se suban. No, pero yo tengo que hacerlo. No. ¿No? No. Y entonces empiezan a darse cuenta que tienen el poder del no. Mucha gente piensa que no tiene el poder del no. Y sin embargo lo tienen. Mucho más de lo que uno cree que lo tiene. Ojo, estamos hablando en un encuadre donde tengan, digamos, haya posibilidad de tener una posibilidad. Pero si no los tienen que decir no, porque después, porque ellos dicen, no, pero me quedo sin trabajo. Bueno, si te matás, tampoco le vas a poder dar de comer a tus hijos. Esto es la esencia del trabajo, ¿no? Que la persona aprenda a decir no. Yo me elijo no matarme. Claro, Perdón, que lo digo, pero lo sentimos de estómago y todos los días. sí, siempre le damos como la otra mirada, decir, no de esta forma, sí, de tal otra, ¿no? Como, de una manera no con la escalera segura, rota, sí, con una escalera como corresponde, ¿no? Entonces, no es que es empecinarse en no hacer algo, claro, ¿no? Sino es, me doy cuenta que estoy en riesgo, entonces, ¿cómo lo puedo hacer de forma segura? Qué bueno. Entonces, esta vez vamos a continuar el programa hasta las 12 de la noche, porque esta conversación está muy interesante y sé que la gente está descubriendo también cosas. Así están participando también y además no podemos amanecer aquí, mi amigo Iván de la Rosa. Estas mujeres tienen que dormir ya también. Ya es algo más tarde. No, todavía no dormimos nosotros. Pero son unos temas interesantes. Está oscuro. Bueno, Aquí ¿cómo aprendemos a involucrar a la parte humana en estos sistemas de salud en el trabajo? ¿Cómo
aprendemos a involucrar. Involucrar, sí, aprender la parte humana en los sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Es una excelente pregunta. Bueno, nosotros trabajamos mucho, tenemos, no sé qué, no tengo muy claro. No, a mí se me ocurre, mira, justo tenía un ejemplo, ¿no? Nosotros uno de los primeros talleres que dimos en una empresa que empezamos a hacer un programa de transformación cultural, habían invitado eran técnicos, ¿no? Y los habían invitado y les dijeron que iban a un curso de higiene y seguridad. Entonces, como yo te contaba que a veces ellos iban, uy, un curso de higiene y seguridad, ¿no? Como eso medio perezoso que vos dijiste. Y cuando empezamos a dar el curso, ¿sí? Esto de que ellos dijeron, pero acá puedo hablar, acá me escuchan. Entonces me acuerdo que dijeron, y eso le dio nombre después a todos los talleres que siguieron de técnicos en esa empresa, ¿no? Dijeron, bueno, pero esto no es un curso técnico de higiene y seguridad, acá estamos hablando del factor humano de la seguridad, ¿no? Entonces estuvo bárbaro como ellos mismos se dieron cuenta, ¿no? Que no es que nosotros le íbamos a decir nosotros cómo usar un casco, cómo usar un arnés, cómo usar, sino que estábamos con otro enfoque, con otra mirada, escuchándolos a ellos, viendo qué sabían ellos, ¿sí? Desde el saber de ellos, construir este querer cuidarse, ¿sí? Entonces, nosotros siempre tenemos una pirámide que mostramos siempre, hablamos para ahí de los accidentes, y la gente nos empieza a contar los accidentes que conocen, que tuvieron, que le pasó a alguien cercano en las empresas, y empezamos a ver un poco por qué pasaron, cuáles fueron las causas, ¿sí? Y en definitiva, cuando terminamos de charlar, ¿no? Yo siempre les pregunto, ¿cuánto les parece que está involucrado el factor humano, ¿no? En estos accidentes? Y en general todos me responden, y un 80%, un 90%, ¿no? Y eso es lo que trabajamos, ¿no? Porque muchas capacitaciones desde el área de higiene y seguridad están basadas en lo técnico y está bien, ¿no? Porque uno tiene que aprender sobre riesgo eléctrico, sobre cómo ponerse un arnés y eso. Eso está bien, pero sobre el factor humano, ¿sí? Sobre qué me pasa a mí, digamos, respecto a los elementos de protección, qué me pasa a mí respecto a los procedimientos, cómo yo, digamos, puedo... la palabra concientizarse a veces no es la mejor, pero cómo uno puede querer elegir cuidarse y estar consciente de alguna forma de querer cuidarse, ¿sí? Es eso, trabajar un poco el factor humano, ¿no? Sí. Sí. Una segunda, Pau. Lo que no estoy segura si es a eso lo que se dirigía la pregunta. ¿Cómo se si la pregunta, porque ese es el camino que nosotros recorremos, pero no estoy segura si... Sí, ¿cómo involucramos ese factor humano de las personas al sistema de seguridad en el trabajo? En una empresa, ¿cómo lo involucran? ¿Sí? Con las personas, como decía Paula, ¿no? Me parece que en un momento, perdón que interrumpí, pero entré en la duda si a eso se refería. Porque todos hablamos español acá, los cuatro. Sí. Pero de pronto hay formas que a uno le hacen... Sí, de interpretar. Sí. Pero sobre todo es escuchar a la gente y desde el conocimiento que tiene cada una de la gente empezar a construir, y como decíamos que hay muchas cosas que tenemos en el inconsciente, que cuando las ponemos sobre la mesa y las hablamos, por ahí nos damos cuenta, realmente me puse en riesgo, no lo había pensado, lo hago siempre de esta forma, pero lo puse sobre la mesa, lo charlé, lo compartí con mis compañeros, y no sé, de repente lo hice consciente, ¿no? O sea, se me hizo consciente eso. Y a otra cosa que quiero agregar, que no la quiero dejar de lado, que además hay indicadores de medición progresivo, no nos olvidemos, porque también tenemos que medir cómo va. Los indicadores son importantes. Claro, es decir, ¿cómo me doy cuenta? Y, por ejemplo, me doy cuenta si en un X periodo personas que pasaron por los procesos, ¿sí? Empiezan ya solas, sin que nadie los mire, ¿sí? Pasa una auditoría que las personas tienen puesto todos los elementos, ¿no? O, por ejemplo, se hacen fotos o lo que se van tomando indicadores de conducta. Por ejemplo, una cosa que trabajamos mucho
son con grabaciones de cómo preguntar, un supervisor cómo preguntar de una manera que involucre al otro y no diciendo, porque los supervisores dicen, es un tema de repetir, no es un tema de, ¿sí? Y entonces les enseñamos a preguntar y entonces empiezan a aparecer en los grupos de gerentes, jefes y demás, construcción de acciones para transformar. Es decir, van apareciendo y nosotros vamos recolectando, y nosotros trabajamos muy codo a codo en las empresas con los referentes de seguridad e higiene, y bueno, ellos también van recogiendo indicadores y cosas, todo el tiempo se releva información y se mide. Sí, o por ejemplo, ¿no? Que tienen reuniones de gestión y de repente en las reuniones de gestión empiezan también a hablar el temas de seguridad, de los accidentes, ¿no? Eso también. Sí, eso van como que en el insumo o en el informe detallado que se toman de los indicadores. Mi amigo Iván quería hacerle una pregunta a las ponentes de hoy. Una pregunta, porque yo sé que ellas juegan con ventaja. Aquí uno viene desde la educación más los cambios educativos, porque antes la educación era de otra manera, y en el tiempo anterior al mío, la educación era de otra forma distinta, y ahora hay más un descubrir del conocer y enamorarse del conocimiento y de lo que estás haciendo. Y me gustaba este tema que dijeron, del saber individual y grupal, y yo hice esa separación, pero que terminan siendo lo mismo porque los subgrupos terminan teniendo saberes compartidos, construir el querer cuidarse y cuidarnos. Yo creo que ese es el punto interesante de toda esta cosa. Y obviamente, ya lo mencionaron muy bien y muy claro, ahí está la normativa y la cantidad de cosas gubernamentales que si lo miramos bien es lo mínimo posible que debemos hacer, y en este momento son copiados los unos de los otros, porque nadie va a montar laboratorios como la NIOSH o lo que sea para determinar eso. Y pero es más, es como que se mueva ese centro de control de afuera hacia adentro y se mantenga. Y ustedes lo dijeron muy bien en todo eso. Y tienen una metodología para hacer eso que es bien interesante. Yo no quiero sino agradecerles por esto y por haber abierto esta posibilidad. Iván, me hiciste acordar cuando empezó todo lo de la pandemia y qué sé yo, nosotros trabajamos mucho con un taller que se llama pues toda la primera etapa de la pandemia, los protocolos los usan las personas, porque nos encontrábamos con normas y protocolos que no los podían incumplibles. No se pueden. Me acuerdo de la foto. Incumplibles. Bueno, ya estamos para cerrar nuestro programa, pero antes de despedirnos, recomendación final para todas las personas que nos están viendo para cuidarnos y cuidar a los demás. Muy bien. Bueno, ¿cuál es la recomendación? ¿No? Yo lo que recomiendo en general, desde el área de higiene y seguridad, pregunten, escuchen, construyan con los demás. Lo que sería diferente a bajar línea, ¿no? Tratemos de no bajar línea, porque bajando línea no se logra nada, sino construir con la gente, como preguntando. La otra es gracias, ingeniera. ¿Cómo? No te... Licenciada Nora. Aprendamos que cuando pasa algo, miremos que nosotros tenemos que ver. Si el otro no aprende, tenemos que mirarnos qué podemos hacer diferente para lograr el objetivo que tenemos. Pero los que nos podemos mover somos nosotros, porque somos libres de movernos y agarrar distintas estrategias. El que tiene que aprender el otro, somos nosotros que tenemos que movernos. Yo soy muy gráfica, además vieron que me muevo. No, y eso es muy interesante, muy bien. Bueno, gracias a ustedes por habernos acompañado en este espacio. Iván, gracias. Muchísimas gracias, Iván, un gusto conocerte. Igualmente, espero tenerlas en un próximo programa. Dale. Un gusto. Un gusto conocernos, sí.
Muchísimas gracias. Gracias a todos por habernos acompañado en este espacio de Camino al Cero Daño. Recuerden, soy Diane Vergara y estaré con ustedes todos los miércoles a las 6 de la tarde. Bien, gracias.